Se esperaba que esta fuera una semana de definiciones para Grecia. Había muchas expectativas con respecto a si iba a haber salvataje, si le iban a dejar caer, si seguía o no seguía en el euro. Hubo muchas reuniones, muchas declaraciones, pero en realidad pocas definiciones. Se mantiene la incertidumbre, se mantiene la angustia para los griegos con respecto a su futuro. En un informe que hemos preparado tratamos de explicarle algunas de las claves de esta controversia y algunos de los interrogantes que quizá en el futuro inmediato empiecen a resolverse. Veamos el informe, después lo comentamos. Weil ein Europa der Demokratie und der Freiheit unsere Heimat ist. La falta de confianza en la capacidad de las autoridades europeas para pilotear la crisis de Grecia alcanzó en la última semana su nivel más elevado. Tanto en los mercados como en los cenáculos políticos se daba por descontada la inminente quiebra del país por la imposibilidad de seguir haciéndole frente a sus vencimientos de deuda. Hasta el ministro de Finanzas de Alemania, Philipp Reuteler, se atrevió a opinar que dejar caer en cesación de pagos a la economía griega no era una salida descartable. La propia canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que salir a retar públicamente a su ministro y aliado del Partido Liberal en la coalición de gobierno, advirtiendo que no era esa la posición oficial alemana. Scheitert Europa. Und weil ein Europa der Demokratie und der Freiheit unsere Heimat ist, darf der Euro nicht scheitern und er wird nicht scheitern. Como última solución, y en un intento por demostrar que aún están al mando del timón, Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy anunciaron con anticipación la realización de una teleconferencia con el primer ministro griego, Georgios Papandreou, de la que debería surgir un firme respaldo del eje París-Berlín a la castigada y condenada de antemano nación mediterránea. La conclusión del diálogo tripartito de tan obvia resultó sorprendente. Papandreou debió comprometerse a llevar a cabo todos los ajustes necesarios para conformar la avidez de mercados y acreedores a cambio de una declaración de la pareja fuerte europea señalando su convicción de que el futuro de Grecia está dentro de la zona euro. Αποτελεί κοινή βούληση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Προέδρου Σαρκοζή και της Καγκελαρίου Μέρκελ. Απέναντι στη μεγάλη φημολογία των τελευταίων ημερών, τονίστηκε από όλους ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις έναντι των εταίρων της. Al revés de lo que ocurre hoy con los bonos de la deuda griega, nunca se pagó tanto por tan poco. El primer ministro griego ya había anticipado 24 horas antes dos medidas dolorosas para complacer a sus demandantes: el recorte de 20.000 empleos en la órbita de empresas mixtas y un impuesto a las propiedades inmobiliarias que le permitirían recaudar 2.000 millones de euros solo este año. Y eso es solo el principio. En una economía que acaba de anunciar una caída del Producto Bruto en el segundo trimestre del 7,3% respecto del año anterior, los nuevos ajustes, los anunciados y los que están por venir, solo pueden traer más recesión y una reducción de su capacidad de pago de los compromisos. El volumen de la deuda griega equivale a casi 2 veces su Producto Bruto anual. Una relación que seguirá aumentando porque mientras la deuda crece, el PBI se achica.
El compromiso de Merkel y Sarkozy de darle luz verde a un nuevo paquete de rescate para la economía griega por 160.000 millones de euros a cambio de más ajuste no parece destinado a brindarle un espaldarazo a su prestigio de líderes continentales. I was personally very much reassured by the joint statement of Chancellor Merkel and President Sarkozy yesterday. It's a clear indication from them, who are the two clear leaders from an economic point of view in that Eurozone of 17 members, that the future of Greece is within the Eurozone. That seems to be very strongly entrenched as a view for both of them. I think it's very important. And it echoes a commitment that was made by members of the Eurozone in the July 21. La agencia de calificación Moody's le bajó la nota a dos de los principales bancos franceses esta misma semana por su excesiva exposición a los bonos de la deuda griega. El presidente del Banco Mundial, Robert Joly, casi al mismo tiempo que los líderes europeos dialogaban con Papandreou, declaraba en una conferencia en Washington que la economía global ha entrado en una nueva zona de peligro por la demora de las autoridades de Estados Unidos, Japón y Europa en tomar las medidas necesarias para evitar empujar al planeta a una nueva recesión. Inútilmente, Papandreou le rogaba a los jefes de gobierno de Francia y Alemania a la misma hora que reduzcan las declaraciones críticas que generan pánico en los mercados. La decisión de someter a Grecia a nuevos ajustes a cambio de un nuevo paquete de rescate no hace más que prolongar su agonía, pero agudizando sus dolores. El plan aprobado el 21 de julio por la Comisión Europea establecía una reestructuración de vencimientos de la deuda, una especie de canje no declarado, llevando los vencimientos actuales de menos de 7 años y medio a un rango de 15 a 30 años. Pero exige, para ponerlo en práctica, la aprobación de al menos el 90% de los acreedores. Hasta ahora, más del 30% esquivó dar el sí. Incluso, si lograra avanzar por el camino de la reestructuración, los sacrificios necesarios harían insostenible a la economía griega y la propia gestión del Estado. Los vencimientos de los próximos 8 años ascienden a 137.000 millones de euros y tan solo para mantener el nivel de deuda actual, el gobierno debería mantener un superávit anual equivalente al 5% de su Producto Bruto Anual. Una cifra que haría imposible cumplir al mismo tiempo con el pago de sueldos de la administración pública, las asignaciones previsionales, los gastos de salud y otros servicios esenciales sin nuevos y brutales recortes. Contra toda evidencia, la recientemente nombrada directora gerente del FMI, Christine Lagarde, repitió esta semana la misma muletilla que sus antecesores utilizaban en los 80 y los 90 con respecto a los planes de ajuste latinoamericanos, que llevaron a las economías de la región al abismo. Las medidas van en la dirección correcta. Podríamos hablar de la crónica de un genocidio anunciado, lo que está sucediendo en Grecia, o una historia de un túnel infinito en el que está entrando esta economía con las medidas que están aplicando. Las novedades de las últimas 24 horas tampoco traen muchas buenas noticias ni un cambio de panorama. Por un lado, la decisión que han tomado los bancos centrales de las principales potencias, una decisión de una acción conjunta del Banco Central Europeo, de la Banca Central Estadounidense, del Banco Central de Japón, más el Reino Unido, más Suiza, de ofrecer, de poner a disposición del sistema financiero todo el dinero, todos los fondos que sean necesarios para salvar cualquier situación de insolvencia de los bancos. Esto puede ser tomado, primero, como una señal de que la situación es mucho más grave de lo que se piensa. Segundo, que hay un temor grandísimo a lo que pueden hacer los capitales especulativos contra los bancos, ataques como ya sufrieron los bancos franceses, fundamentalmente a los que igualmente después se le bajó la calificación de deuda, con lo cual los capitales especulativos uno diría que ganaron una buena publicidad ahí.
La tercera lectura que se puede hacer de esta medida es si no están preparando al sistema para una futura reestructuración o canje de deuda de Grecia, es decir, diciendo que los bancos acreedores que van a perder seguramente con el canje de deuda de Grecia no están solos y se les va a ofrecer todo el dinero para no ser declarados insolventes. Ninguna de las lecturas es demasiado favorable en la perspectiva de la crisis. La otra novedad es la reunión del ministro de Finanzas que se realizó en Polonia en este día viernes con la presencia del secretario de Finanzas como un especial invitado, un especial observador. Timothy Geithner estuvo en la reunión después de haber hecho campaña para que Europa asuma medidas de incentivación a la economía, de incentivación al crecimiento y no de mayor ajuste. Geithner se llevó, después de esta visita, la impresión de que en realidad no tuvo demasiado éxito su prédica porque no solo no hubo un cambio de política de Europa, sino que por el contrario patearon para octubre cualquier decisión con respecto a Grecia, inclusive la de liberación de uno de los tramos del crédito que ya le otorgaron el año pasado, con lo cual prácticamente no hubo respuesta en esta reunión del ministro de Finanzas y se dejó correr la cosa para un mes vista. A mí me llamó mucho la atención esta semana, Raúl, la declaración de los BRICS, estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se le sumaron a lo que era el BRIC anteriormente, de decir nosotros podemos apoyar a Europa, a la eurozona, y lo veía de 2 aspectos, uno económico simbólico y el otro político simbólico, salir a decir nosotros, que en los 90 recibimos ayuda financiera, ahora somos los que estamos dispuestos a ayudar. Pero me parece que hay otro elemento también, que para estos países es importante sostener el euro frente al dólar. O sea, le quita poder, no solamente económico al dólar, sino que le quita poder a la hegemonía norteamericana. Claro, hay mucha especulación y muchos juegos a la vez con todo Exactamente. esto. Sobre todo porque hay un horizonte que nadie advierte exactamente hacia dónde va. Hablábamos con algunos especialistas que tuvimos la suerte de que visitaran Buenos Aires estos días y un poco la lectura general es esa. Primero, hay mucha incertidumbre, no hay certeza sobre este tipo de crisis hacia dónde va, sobre todo de la forma que se está conduciendo. Fíjate vos lo que decíamos recién de la posición de Estados Unidos a través de Geithner, la posición de los líderes europeos. No hay acuerdo, no hay un acuerdo ni una lectura fina en la cual coincidan. Y por otra parte, están todos muy sometidos a qué pase con los capitales especulativos. Si suponete que la acción esta que están haciendo en defensa de Europa y los bancos europeos tuviera algún grado de éxito, despertar algún grado de confianza, ¿qué significa? Que esos capitales especulativos que hoy están en Europa van a migrar hacia otro lugar. ¿Y hacia dónde van a migrar? La gran pregunta. ¿Y qué va a pasar al lugar donde migren? Bueno, pero que le pregunten a Soros, que es un experto en poner de rodillas bancos centrales en diferentes países. Claro, bueno, lo que pasa es que ya Soros antes era de los pocos que podían hacer esto, me parece que ahora no está solo Soros, con lo cual... No, bueno, pero podría asesorar tal vez cómo se hace. Es ese. Hay una reunión del G20 en noviembre, primera semana de noviembre, en Francia, en Cannes más precisamente. También hay mucha expectativa que pase en esta reunión. Esta semana que se inicia, está la Asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial, la Asamblea Anual. Digamos, todo esto está muy teñido de la crisis y de esta incertidumbre de la falta de respuestas. Así que son todos escenarios donde me parece que se va a ir repitiendo esta incertidumbre, esta incapacidad de conducción, de dirección de la economía mundial, mientras se espera que en cualquier momento pase lo que te acabo de comentar, un ataque especulativo que destruya algún banco central de algún país no poco importante, ¿no? Y sin tomar en cuenta un elemento que por lo general ignoran especialmente los que hacen este tipo de análisis o lo que está pasando, es cuál puede ser la respuesta de los propios griegos. O sea, de la gente que sale a protestar, porque hay muchas medidas, como esto que se mencionaba del impuesto inmobiliario, que afecta a la mayoría de la población, o estaba pensando en España, que también no parece tomarse muy en cuenta lo que piensan los españoles que se ven afectados por el ajuste. Los docentes, por ejemplo, hay serias protestas de los docentes porque quieren que trabajen más, y esto tiene que ver con lo que están pidiendo desde los organismos internacionales. Mira, Pedro, mientras las reuniones como la que protagonizaron Merkel y Sarkozy, o la de hoy de ministros de Finanzas, no den una respuesta concreta, va a seguir sucediendo lo que sucedió todos estos días. Se repiten las especulaciones que ya eran previas. Por ejemplo, la de lo que está sucediendo en varios países de la Europa Central, como de Alemania, donde no son pocos los que no se privan de decir que lo mejor es que Grecia quede afuera
de la zona euro. Es decir, directamente quieren Que caiga, sacarse claro. el problema encima como si eso le fuera a resolver algún problema al euro, ¿no? Porque ahí está el otro tema. Es decir, ¿qué pasa con el euro después de que se saca Grecia de encima, demostrando que no es capaz de contener a un país en crisis, ¿no? ¿Qué puede pasar con los otros países en crisis que van a quedar adentro, ¿no? Yo te aseguro que ahora a Félix, que lo saludamos, lo van a llamar muchos y te van a preguntar, ¿qué hacen con el euro? ¿Compran o venden? ¿Tendrá la respuesta?